Buenas noches, mi nombre es David Santiago Rodríguez Galindo, de la materia de Física Mecánica y Mecánica Termodinámica, de la ficha 5T 227. Y hoy hablaremos más detalladamente de mis entregables realizados. Bueno, empecemos por los temas que veremos en esta ocasión. Son la física mecánica y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y cada uno de ellas con subtemas para poder comprenderlo de una mejor manera. Los objetivos a llegar con esto es principalmente comprender los conceptos básicos de la física mecánica, diferenciar también el movimiento rectilíneo y curvilíneo, analización de las fuerzas centrales, explorar la energía y el trabajo de sistemas mecánicos, aplicar los principios de la física mecánica en problemas prácticos, además también de comprender el concepto del MRUA y sus características. También podemos ver que se pueden identificar las magnitudes físicas involucradas en el MRUA, la posición, la velocidad, la aceleración, y aplicar en ellas las ecuaciones para resolver problemas de movimiento. Bueno, sin más que decir, empecemos por el tema inicial, la física mecánica. ¿De qué trata? Bueno, empecemos que es una rama fundamental de la física, que se ocupa del estudio de movimientos entre la fuerza que lo causa. Es un campo que es muy amplio, que abarca desde el movimiento de los objetos cotidianos hasta los fenómenos más complejos del universo. En este contexto, la mecánica y la termodinámica son dos áreas claves que nos permiten comprender cómo funcionan los sistemas físicos en diferentes escalas. Y bueno, acá podemos ver que el tema 1, que es la cinemática, movimiento rectilíneo, desplazamiento en línea recta sin cambiar la dirección. También está la velocidad constante o variable en el tiempo, que es una posición descrita mediante función lineal del tiempo. Movimiento curvilíneo, que es un desplazamiento siguiendo trayectoria curva. La velocidad y la aceleración que varían en una dirección y una magnitud. Bueno, podemos ver que en el tema 2 está la dinámica. Más exactamente las leyes de Newton. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, que es la aceleración de un objeto de proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y tiene una dirección en la línea recta de la fuerza aplicada. También podemos ver que la segunda ley de Newton, que también es una ley de la fuerza, que es la fuerza aplicada en un objeto, es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. También podemos ver la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción, que la podemos definir que para cada acción hay una reacción, igual que en magnitud y opuesta en dirección. Podemos ver que también están las fuerzas centrales, que es una fuerza hacia o desde el punto fijo en trayectoria curvilínea. Magnitudes que dependen solo de la distancia al punto fijo, que conservan el momento angular del sistema objeto-partícula. También tenemos el tercer tema, que es la energía y el trabajo, que podemos definirlo como en varios subtemas, como la energía cinética, que se podría definir como la energía, que la energía es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. También podemos ver como la energía potencial, energía que debido a su posición o configuración en un campo de la fuerza. Podemos ver el trabajo y energía mecánica, que es un trabajo realizado por la fuerza, trabajo realizado por fuerza igual a la variación de energía cinética, trabajo realizado por fuerza conservatoria, que podemos definirla como trabajo realizado por fuerza conservativa igual que la variación de la energía potencial. También podemos ver el trabajo neto, que es el trabajo neto igual a la variación de la energía mecánica. Bueno, empecemos por el siguiente tema, el MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos definirlo como un tipo de movimiento en el cual un objeto se desplaza en una línea recta y experimenta un tipo de aceleración constante a lo largo de su trayectoria. Esto significa que su velocidad cambia uniformemente de igual cantidad durante intervalos de tiempo iguales. Cuando la aceleración es positiva, el objeto se acelera, y cuando es negativa, el objeto desacelera y se mueven en una dirección opuesta. Esta característica lo diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU,
donde la velocidad se mantiene a la constante del tiempo. Las ecuaciones fundamentales que describen el MRU-A son, bueno, la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Posición x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. El MRV tiene diversas aplicaciones en la física y en la vida cotidiana, como el desplazamiento del proyectil. Cuando un objeto se lanza al aire, sigue una trayectoria, el MRV, bajo la influencia de la gravedad. Movimiento de vehículos en aceleración constante. Cuando un automóvil acelera o desacelera de forma uniforme, se rige por el MRV-A. También está la caída libre de un objeto. Cuando un objeto cae libremente bajo la gravedad, su movimiento sigue una trayectoria, que es el MRV-A con aceleración constante hacia abajo. El análisis del gráfico del MRV-A implica la gráfica de la velocidad contra el tiempo y la posición contra el tiempo en la gráfica de la velocidad versus tiempo. La pendiente representa la aceleración y el movimiento. En la gráfica de posición versus tiempo, la pendiente representa la velocidad instantánea del objeto. El MRV-A es un concepto que es importante en la física. Se aplica en numerosos fenómenos naturales y en situaciones cotidianas, lo que convierte en un tema fundamental en el estudio de la cinemática y la física mecánica. Es una rama de la física que se enfoca mucho en el movimiento y las fuerzas que afectan a otros objetos. Uno de los conceptos más importantes dentro de la física mecánica es el MRV-A, significado del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El MRV-A es un tipo específico de movimiento de línea recta, donde un objeto experimenta una aceleración constante. Esto significa que su velocidad cambia de manera uniforme en intervalos de tiempo. Tenemos que tener esto claro para entender todo el tema que vimos anteriormente. Con un objeto que está sometido al MRV-A puede acelerar y desacelerar dependiendo de si la aceleración es positiva o negativa, como lo anteriormente dicho. Este concepto es fundamental para entender cómo se comportan los objetos y movimientos. Nos permite explicar fenómenos cotidianos como el movimiento de vehículos, aceleración o frenado, así como el movimiento de objetos en caída libre bajo la influencia de la gravedad. Bueno, aquí podemos ver más información que les pueda ayudar en sus futuras investigaciones y en las fuentes donde sacamos toda esta información. Bueno, gracias por verlos hasta aquí.